Bienvenidos a una nueva cápsula de función, en la que hablaremos de su dominio y recorrido. El dominio de una función es un conjunto numérico, por cierto, que contiene a todos los elementos, a todos los números que les podemos aplicar la regla definida por la función. El recorrido o imagen de la función es el conjunto que tiene a todos los elementos que provienen como resultado o son imagen de alguna preimagen de nuestra función. Para chequear lo que estamos diciendo, verificaremos en las siguientes funciones. La primera, una función del tipo lineal, que nos indica 5 veces un número más 7. La segunda, una del tipo cuadrática. La segunda, con radical. Y la tercera, una función racional. Miremos entonces la primera de ellas, una función del tipo lineal. Entonces, observemos que en el dominio de esta función encontraremos a todos los números reales, tal que, y aquí observemos, nuestra función no tiene una forma racional, esto es, no tiene la forma a sobre b. En esos casos tenemos que exigir que b sea distinto de 0. Tampoco tiene la forma de radical de índice par, donde debemos pedir que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. Tampoco tiene la forma de un logaritmo, donde eventualmente debemos pedir que m sea solo positivo y que n sea solo positivo, pero que no sea el 1. Estas son las tres grandes restricciones o la combinación de ellas que nos permitirán hablar sobre el dominio de una función. En términos prácticos, restricciones sobre x nos darán el dominio de una función. Cuando decimos x, nos referimos a la variable independiente. En nuestro caso, hemos dicho que nuestra forma no es ninguna de las anteriores. Hemos dicho 3 veces que no, por lo tanto, inmediatamente no tengo cuidado para aplicar la función. Esto es, le puedo aplicar esta regla a cualquier número real. Por lo tanto, me quedo sin restricciones y sería entonces directamente el dominio el conjunto de los números reales. Para determinar el recorrido de una función, lo que haremos es escribir nuestra variable independiente en función de la variable dependiente. De manera particular, en este caso, podríamos restar 7 en ambos lados de la igualdad para conseguir una relación equivalente a la anterior, y ahora podríamos dividir por 5 en ambos lados de la igualdad. Así tenemos una ecuación equivalente a la anterior, donde hemos aislado la variable independiente. Tenemos ahora nuestra variable dependiente, ¿cierto? Y nuestra independiente en función de la dependiente. Ahora entonces fijémonos en la forma que tiene esta relación. Primero, notemos que no hay logaritmos. Segundo, que no hay formas radicales. Y tercero, sí hay una forma racional, pero 5 siempre ha sido distinto de 0. Recordemos que debemos exigir esto porque no sabemos dividir por 0 en los números reales. Así entonces, nuestro conjunto recorrido o imagen de la función f son también todos los números reales. En general, una función de la forma f de x igual a
mx más n tiene como dominio y recorrido todos los números reales siempre y cuando m sea distinta de 0. Así entonces, si m es distinto de 0, coincide el conjunto dominio de la función con el conjunto recorrido, o le pondremos aquí imagen para escribirlo de otra forma, imagen de la función. Si acaso entonces la pendiente es distinta de 0, tanto dominio como imagen son todos los reales. Miremos ahora nuestra función cuadrática. De manera inmediata podríamos señalar que el dominio de la función g son todos los reales, dado que no se aprecia una forma racional, no se aprecia una forma radical, ni tampoco la presencia de logaritmos. Por lo tanto, esta regla se la podemos aplicar a cualquier número real. Bien, ahora vamos a designar y como g de x y nos abocaremos a reescribir x en función de y. De manera particular, podríamos reescribir como una ecuación equivalente a la anterior 2x cuadrado menos 6x más 7 menos y igual a 0. Desde aquí, observemos que tenemos la forma de una ecuación general de segundo grado. Por lo tanto, reconocemos desde aquí el coeficiente a, que sería 2, el coeficiente b, que sería menos 6, y el coeficiente c, que sería 7 menos y. Vemos entonces que estamos trabajando para la variable x, por lo tanto, nuestro y pasa a ser constante. De ahí entonces podemos aplicar la fórmula para una ecuación de segundo grado. Esto es menos b, acá encontramos un doble signo, por lo tanto nos queda directamente más 6, más menos la raíz del discriminante. Esto es b al cuadrado menos 6 al cuadrado menos, bueno, anotémoslo y luego calculamos, así tal cual, menos 6 al cuadrado menos 4 por a por c. Y aquí lo anotaremos entre paréntesis. Todo esto sobre el doble de a. Así entonces tenemos 6 más menos raíz de 36. Acá tenemos dentro de la raíz el producto de 4 y 2, 8, menos 8 por 7, menos 56. Y luego tenemos menos 8 por menos y, nos quedaría más 8y. Todo esto sobre 4. Ahora podríamos, bien, si seguimos haciendo la cuenta, entonces tenemos un 6 más menos 8y. Vamos a conmutar esto para que se vea mejor, menos 20 sobre 4. No siendo necesario, pero tal vez podríamos factorizar dentro de la raíz por 4, y así entonces fuera de la raíz tendríamos el factor 2, que para 6 nos queda un 3. Recordemos que dentro de la raíz factorizamos por 4, ese 4 sale de la raíz como 2, que es el número que vamos a usar como factor. Por lo tanto, será factor solamente de 2y menos 5. Y todo esto sobre 4. Vamos a borrar ese. Perfecto. Quedó un poco mejor. Última simplificación, que fue la gracia de haber factorizado. Nos queda entonces
3 más menos raíz de 2y menos 5. Y todo esto sobre 2. Al simplificar el 2 con el cuarto. Bien, observemos que no hay formas logarítmicas. Sí hay un denominador, pero claramente el 2 siempre es distinto de 0. Pero sí tenemos una expresión radical de índice par, en particular cuadrada. Por lo tanto, vamos a exigir que 2y menos 5 sea mayor o igual que 0 para poder hacer esta cuenta. Una inecuación equivalente a la anterior nos dice que el doble de y debe ser mayor o igual que 5 y de manera particular y debe ser mayor o igual que 5 medios. Por lo tanto, ahora tenemos una condición para y eso significa que nos da la restricción para y, por lo tanto, el conjunto imagen o recorrido de esta función g, que será el intervalo semicerrado 5 medios al infinito. De manera particular, queda usted invitado para hacer la gráfica de esta función y ver esta situación. Reforcemos entonces esta última idea. Restricciones sobre x nos darán el dominio y restricciones sobre y nos darán el recorrido. Miremos nuestra siguiente función. Inmediatamente encontramos una expresión con radical, por lo tanto, su dominio, el dominio de h, serán todos los números reales, de tal forma que 3x menos 8 sea mayor o igual que 0 para poder hacer la cuenta. En términos prácticos, tenemos todos los números reales que cumplen con la condición de que x es mayor o igual que 8 tercios, que sería una expresión equivalente a la anterior, y en términos de conjunto podríamos reescribir esto como un intervalo semicerrado que parte en 8 tercios y va hacia el infinito. En particular, entonces, si usted gusta, puede tomar cualquier número menor que 8 tercios, como por ejemplo el 2. Si lo evalúa en la regla, tendremos 2 por 3, 6, 6 menos 2, perdón, 6 menos 8, ahí sí, menos 2, estaba dando el resultado, y ahí entonces no tendré posibilidad de calcular la raíz cuadrada de menos 2. Entonces, cuando tengamos raíces de índice par, debemos hacer la consideración que la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Situación que no ocurre si el índice es impar. Vamos entonces a mirar ahora el recorrido o conjunto imagen. Al igual que el anterior, cambiamos h de x por y y anotamos 3x menos 8. De manera particular, lo primero que diremos que y debe ser mayor o igual que 0. Recordemos que estamos igualando y a una raíz de índice par. Los resultados de una raíz de índice par, en particular de cuadráticas, perdón, de cuadradas, índice cuadrado, índice 2, son números reales positivos. Por lo tanto, para que esta igualdad tenga sentido, y no puede ser negativa. Tiene que ser positivo o bien, me faltó recién, el 0. Bien, dicho lo anterior entonces, ahora sí, tenemos una ecuación equivalente, por ejemplo, elevando al cuadrado, y nos tenemos y cuadrado igual a 3x menos 8. De lo anterior, podemos decir que y cuadrado más 8 es igual al triple de x, y finalmente podemos decir que 1/3 de y cuadrado más 8 tercios es igual a x. Mirando la forma
de nuestra expresión, notamos que no hay raíces, no hay logaritmos, sí una expresión racional, pero el denominador es 3, que claramente es distinto de 0. Por lo tanto, desde aquí no tendría restricciones. Pero recordemos que antes de operar, dijimos que para que la primera igualdad tuviese sentido, entonces hemos mencionado que y debía ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el conjunto imagen de H serían los reales no negativos. O podemos escribir intervalo semicerrado del 0 al infinito. Vamos ahora a mirar nuestro último ejemplo, que es una ecuación de la forma racional. Al ser de forma racional, vamos a calcular el dominio de nuestra función j y en ella vamos a permitir el uso de cualquier número real siempre y cuando x menos 6 sea distinta de 0. Esto, dado que no sabemos dividir por 0, por lo tanto esa expresión no se puede anular. En otras palabras, tenemos todos los números reales tal que ellos sean distintos de 6. Si usted verifica, con 6 entonces se anula el denominador, cosa que no podemos utilizar porque no sabemos dividir por 0. En otras palabras, podemos escribir esto como una diferencia de conjuntos, el conjunto de los reales menos el conjunto que contiene el número 6. Bien, vamos nuevamente a cambiar j de x por y y a reescribir nuestra presentación con x en función de y. Para ello podemos escribir una ecuación equivalente que sería y multiplicado por x menos 6, que quedará igual a x más 5. Desde aquí podemos desarrollar el producto al lado izquierdo. Posteriormente podemos reagrupar los términos y tenemos xy menos x al lado izquierdo, y al lado derecho podemos escribir 6y más 5. De lo anterior, al lado izquierdo podemos factorizar por x, siendo este factor de y menos 1, y al lado derecho mantenemos nuestro 6y más 5. Finalmente, podemos dividir por y menos 1, pero esa división será posible siempre y cuando y no sea 1, o siempre y cuando y menos 1 sea distinto de 0. Notar que ya tenemos despejada la variable x o aislada o x en función de y. Ahora entonces podemos hablar del recorrido o conjunto imagen de j. Estas restricciones entonces nos hablarán del recorrido. Entonces acá nuestro y puede ser cualquier número real siempre y cuando y menos 1 sea distinto de 0. Lo que es equivalente a decir que podemos ocupar los números reales que sean distintos de 1. Esto lo podemos reescribir nuevamente como la diferencia de conjuntos entre el número de los reales y el conjunto que contiene al 1. Aquí entonces tenemos el conjunto imagen. Recordemos, restricciones sobre x nos darán el dominio, restricciones sobre y nos darán el recorrido o imagen de una función. Llega hasta aquí esta cápsula de funciones donde hemos hablado de su dominio y recorrido y las técnicas para determinarlo. Insistir, restricciones sobre x hablan del dominio, las restricciones sobre y hablan del recorrido.